Bueno, aquí ya llegamos al año 1876, cuando el señor Alexander Graham Bell inventa el teléfono. Por primera vez incluye un micrófono funcional que usaba un electroimán. Este dispositivo era conocido como un transmisor líquido. El diafragma aquí adentro, iba conectado a una varilla conductor que iba adentro de este cilindro. Este cilindro estaba lleno de un líquido ácido. Esto, sin embargo, pues el sistema este sistema era muy básico, entonces las señales que entregaba eran demasiado pobres, la captación que hacía era de muy baja calidad. Entonces esto incitó a que siguieran buscando nuevas maneras y nuevas tecnologías para hacer la misma función. Si analizamos aquí vemos que aunque esto ya es un teléfono, pues no se parecen nada a los que tenemos ahora, que básicamente tendría que tener un micrófono y un audífono o un parlante. Pues este teléfono era de doble vía, entonces todo lo hacía aquí. Analicemos cómo. Bueno, la energía, dice la física que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso era lo que pasaba aquí. Empecemos por verlo como un micrófono. Como un micrófono, ¿cómo funcionaba? Bueno, por esta parte ingresaba el sonido, es de una manera muy análoga a lo que hacía el fonoautógrafo y a lo que hacía el fonógrafo. Ingresaban las ondas de sonido, hacían vibrar una membrana. Esta membrana lo que hacía era que producía campos eléctricos mediante esta varilla que iba sumergida en el líquido ácido, que iba conectada también eléctricamente a unos alambres. Entonces la transmisión de sonido o de energía mecánica se transformaba en energía eléctrica aquí. De esta manera funcionaba como micrófono. Entonces ya las señales viajaban hasta el otro lado, donde hacía lo contrario. Entraba una energía eléctrica y a través de la misma varilla que conectaba la membrana producía unas vibraciones, las cuales se convertían en sonido. Después les digo que esto era de doble sentido. Sin embargo, pues el complique era cuando los dos intentaban hablar al tiempo. Era muy complicada la comunicación por este medio, pues dadas esas características. Sin embargo, con esto ya empieza lo que es la era eléctrica dentro del audio. Hasta el fonógrafo teníamos una era mecánica. Sin embargo, pues no termina aquí la era mecánica, porque aquí vemos lo que es el gramófono. Fue desarrollado por Emily Berliner en 1887 más o menos. Este fue el primer sistema de grabación y reproducción que utilizó un disco plano, a diferencia del fonógrafo. El fonógrafo, recordemos que grababa sobre un cilindro. Entonces este desbancó realmente al fonógrafo por una sola cosita. Y es que aunque el principio era el mismo, funcionaban de la misma manera, la gran diferencia era esta, que este no grababa sobre un cilindro sino sobre un disco. De igual manera que el fonógrafo, este grababa y también reproducía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que lo que se grababa en un cilindro a través del fonógrafo se podía reproducir muchas veces, claro que sí, pero no había forma de copiarlo. Entonces no era un negocio, pues no servía como negocio, porque si yo quería vender lo que había grabado, lo podía vender una vez y ya. Si quería volver a grabar, tenía que volver a traer la orquesta o lo que fuese a grabar, volver y grabar. Ahí cada vez que necesitaba una copia me tocaba traer la orquesta y grabarlo. No se podía hacer sino una única vez. Con el desarrollo del gramófono esto cambia. Al estar almacenada la información en un disco, este disco de igual manera llevaba una espiral que era el surco guía por el cual iba la aguja generando las vibraciones y grabando el audio. Estos discos no eran de vinilo como los que conocemos o conocimos. Este material se llamaba ebonita. Era un material muy parecido al material del que estaban hechos los cilindros. Ese material se hacía a base de caucho y azufre. Entonces, de acuerdo a la mezcla que se le diera a estos dos elementos, asimismo era la resistencia o la dureza de este disco. El problema de este sistema, al igual que en los cilindros, era que entre más veces se reproducía, pues las propiedades de este audio se iban perdiendo. Sin embargo, al estar grabado en un disco, estos sí daban la posibilidad de poder copiarlos. Además, si analizamos, este disco tenía la propiedad de poder poder almacenar dos informaciones diferentes, una por cada lado, mientras que el cilindro era solamente uno. Bueno, y como ya les dije, el secreto del éxito del gramófono fue que al poder uno sacar copias de estos discos, pues se volvió más popular y el fonógrafo pues quedó olvidado. Bueno, aquí ya pasamos a lo que es un electroimán. Estamos pasando de la era eléctrica, que fue la del teléfono, a la era magnética. El primer aparato que empieza a utilizar esta tecnología es el telegráfono. Esto es un sistema de grabación, concretamente grabación magnética, desarrollado por el señor Valdemar Poulsen en el año 1898. La primera máquina
esta es la primera máquina que registra el sonido de forma magnética. Él lo llamó telegráfono porque lo que él quería era hacer que cuando entrara una llamada, este aparato, a través de un mensaje que él dejaba, respondiera y pues también diera la posibilidad de guardar aquí un mensaje que quisieran dejar. Entonces básicamente esta fue la primera contestadora automática de la historia, 1898. A raíz de este se crea otro, que ya lo veremos, porque este lo que hacía era que almacenaba la información. Aquí vemos un cilindro muy parecido al del fonógrafo, pero este lo que tenía era unas espiras de alambre enrolladas alrededor de este cilindro, en un alambre de más o menos de unos 2 milímetros de espesor. Dicen que utilizaban a veces las cuerdas de los pianos para hacer esto, o bueno, lo que ya estaba en desuso, que era el telégrafo, ese mismo alambre con el que se hacía el telégrafo, lo utilizaban para enrollarlo acá y poder guardar ahí información de manera magnética. Bueno, dije, eso era a través de un electroimán, que lo podemos ver acá. Esto lo que hacía era que reaccionaba a los impulsos eléctricos que entraban y convertían esos impulsos eléctricos en una energía magnética, la cual se grababa, como ya les dije, en el alambre. Bueno, entonces este es el precursor de lo que ya después conocimos como el magnetófono de alambre. Esto básicamente era el mismo telegráfono, nada más que con aplicaciones diferentes. Aquí se podía grabar ya música, se utilizaba para grabar, no sé, conversaciones, discursos, en fin, muchas cosas. Sin embargo, la energía que quedaba guardada en el alambre era de tan bajo nivel que reproducirla también era demasiado complicado. Entonces ya hacia el final de los días del magnetófono, el señor Smith empieza a probar nuevos materiales. Entonces usa, por ejemplo, tela, una tela, una especie de cinta de tela que él hacía, y a esa tela le espolvoreaba óxido de hierro, o bueno, otros metales que son magnéticos, para tratar de ahí grabar esta información. Sin embargo, pues en aquella época la electrónica el surgimiento de la electrónica era muy pobre, estaba empezando apenas, solamente estaba en conceptos, era más teórica. Entonces amplificar este sistema era muy complicado, y pues el sonido que producía era demasiado bajo y pues de muy mala calidad. A raíz de esto nace este aparatico que vemos aquí. Bueno, lo llamaron Audión porque pues estaba diseñado para amplificar el audio de los carretes de alambre. Se podría decir que fue la primera válvula electrónica, electroiónica, de tipo tríodo, inventada por el ingeniero estadounidense Lee De Forest en 1906. Este aparato consta de un tubito de vidrio, el cual internamente contiene 3 elementos o 3 electrodos. Son un filamento calentador, una reja de control, aquí está, y finalmente el ánodo. Este aparato es importante en la historia de la tecnología porque fue el primer dispositivo eléctrico utilizado para amplificar una pequeña señal eléctrica que podía controlar una corriente grande que fluía desde el filamento hasta la placa, de uno al otro. Aquí saltaban los electrones. A diferencia de las válvulas de vacío posteriores, el primer Audión tenía una pequeña cantidad de gas, porque De Forest creía que de esta manera él podía limitar el rango dinámico de este aparato. Bueno, y llegamos al año de 1916. En este año es cuando se desarrolla el primer micrófono de condensador. Es desarrollado por los laboratorios Bell. A este punto ya esta sería la 4ª generación de micrófonos. Tengamos en cuenta que en el fonógrafo tuvimos el primer micrófono, que hablamos que era un micrófono dinámico. Luego más adelante en el teléfono tuvimos lo que fue el primer micrófono líquido. Más adelante no lo hablamos, pero la evolución del micrófono líquido fue el micrófono de carbón que se utilizaba en los teléfonos. Era muy pobre el audio que podía captar este sistema de micrófonos, era muy pobre. Entonces ya llegamos aquí al año de 1916, donde se desarrolla el primer micrófono de condensador. Aquí podemos analizar que este sistema lo que hace es que amplifica muchísimo más las vibraciones que se producen aquí en la membrana. Tiene la posibilidad de amplificarlas un poco, que bueno, ya eso lo veremos en un video posterior, de cómo funciona un micrófono de condensador. Pero pues les puedo adelantar que este requiere de una alimentación eléctrica para funcionar. Bueno, de aquí ya pasamos a lo que es el magnetófono de bobina abierta. Año de 1928, el alemán Fritz Plummer solicitó una patente similar en cuanto al principio del grabador de alambre.
Este utiliza tiras de papel o material plástico recubierto por sustancias con propiedades magnéticas como el óxido de hierro. Como ya les había hablado, el señor Smith al final de los días de su magnetófono de alambre empezó a experimentar con otros materiales. Pues este señor hace una alianza con empresas que se especializaban en diseñar cintas para diversos propósitos. Él crea una cinta de celulosa a la cual le aplican una laca con un óxido metálico, ya fuera de boro, de bromo, de óxido de hierro, en fin, había muchos materiales, y crea una cinta magnética sobre la cual se podía grabar. A eso se le llamaba que era de cinta de bobina abierta, porque a esto se le conocía como bobina, era donde se enrollaba la cinta. Cuando se terminaba de enrollar, pues quedaba la cinta suelta, por eso era de bobina abierta. De hecho, este aparato estuvo vigente por muchos años, vino a reemplazar lo que era la grabación mecánica que se realizaba con el gramófono. Este vino a reemplazar al gramófono porque este ya daba posibilidad de grabar de manera magnética, entonces la calidad del audio era muchísimo mejor en este tipo de cintas que la que se podía generar de manera mecánica. Aquí vemos este aparato, pues ya es algo reciente para la época. Hablando de 1930, en esta época la electrónica era muy básica, entonces aquí ya vemos que esto ya es electrónica de semiconductores, de transistores y bueno, otras cosas. Vemos de hecho conectores que para la época pues no existían aún o no se usaban en este propósito, pero bueno, aquí podemos ver básicamente cómo luciría más o menos un magnetófono de bobina abierta. De hecho, hoy en día aún algunos estudios de grabación los utilizan, porque en realidad la calidad del audio que se puede almacenar aquí es muy buena. Bueno, esto venía en varios tamaños. Teníamos cinta desde media pulgada, de 1 pulgada y de 2 pulgadas. Entonces, por ejemplo, en la cinta de media pulgada se podían grabar 4 pistas a la vez. Entonces, por decir algo, yo podía grabar 4 instrumentos por separado a la vez, en una sola. Entonces esto era como los inicios de los multitrack. Entonces podíamos grabar una sola mezcla, diferentes señales por canal. Teníamos para 4 en media pulgada, para 8 en 1 pulgada y para 16 y hasta 24 en la de 2 pulgadas. Bueno, de aquí pasamos al año de 1925, donde ya la era eléctrica está muy presente junto con la magnética. Pero ya la era eléctrica ya empezamos a verla dentro de la electrónica ya como tal. Ya empiezan a generarse los primeros tubos de vacío, ya empiezan a experimentar con nuevas tecnologías, empiezan a conocer lo que es la inducción eléctrica, la inducción magnética, y se crean lo que son los primeros motores eléctricos. Estos motores funcionaban por inducción eléctrica. Este sistema funcionaba a través de este plato o giradiscos, muy similar al del gramófono, pero como vemos aquí ya no hay manivela, ya esto no funcionaba a base de cuerda, lo cual entre sus ventajas, una muy recordada de pronto por los que pasaron del gramófono al tocadiscos, era un efecto al que llamaban lloro, que consistía en que como la velocidad con la que se reproducía el disco no era constante, era variable, entonces como que subía y bajaba el tono de las palabras o de la voz o de la canción, se escuchaba como que no cantaba, sino como que era llorando. Entonces ya con la implementación de los motores se elimina este efecto, el efecto lloro. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, ya pasamos de tener aquí un enorme cono, ¿sí?, que cogía la información mecánica y la volvía otra vez sonido. Aquí ya pasamos a lo que se llamó la cabeza fonocaptora. De igual manera está basada en lo que es el electroimán, lo que es la información magnética. Aquí podemos ver lo que es un corte lateral de una cabeza fonocaptora. Aquí vemos lo que es la aguja. Esta es la parte que da, más básicamente esta puntica es la que tiene contacto con los surcos de los discos. Aquí vemos como esto es un imán fijo, el cual va unido a través de un eje a la aguja. Esta aguja, pues, como sabemos, según la información que tuviese el disco, vibraba hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, generando con este imán unos campos magnéticos a esto sería como un metal, puede ser hierro. Esto es un núcleo de hierro al cual se le enrollaba una bobina aislada. Obviamente esto ya es un cable aislado que va montado sobre el núcleo de hierro. Entonces el campo magnético del metal, ¿sí?, es alterado a través del imán
y esto genera corrientes, unas pequeñísimas corrientes eléctricas en la bobina, las cuales a través de un cable pues ya se llevan al siguiente equipo. En un comienzo estas cabezas eran monofónicas o monoaurales que llamaban, entonces solamente llevan una bobina aquí en el centro, una de estas únicamente aquí, por lo que aquí solamente se veían dos terminales como se ven en este lado. Cuando ya pasamos al sistema estereofónico, ya utilizamos dos bobinas, una para cada canal, para canal izquierdo, canal derecho. Eso lo vamos a ver ahorita aquí ampliado. Aquí vemos lo que es una imagen magnificada 1000 veces de cómo se ve la aguja, ¿sí?, recorriendo los surcos del disco. Esto es un disco de ebonita. Ahí vemos cómo está la información grabada. Si analizamos aquí uno de estos surcos, vemos que en ambos lados del surco hay información de audio. Esto corresponde a una grabación estereofónica. Como ya mostré, requería de 2 bobinas, por lo tanto requería 4 señales que salían de la cabeza fonocaptora, correspondientes a los 2 canales de audio. Aquí vemos una ampliación mucho más grande de lo que es la aguja recorriendo el surco. Aquí podemos ver los cortes. Estos son cortes sobre el material que realizaba la aguja de corte, que era la que grababa, y así de esta manera se ven. Entonces, al pasar esto por entre toda esta cantidad de cortes, lo que hace es mover la puntica de la aguja, que a la vez genera más arriba el movimiento en el eje, que también mueve el imán y genera campos sobre el núcleo de hierro de las bobinas, y eso se traduce en energía eléctrica.